Saludos, estimados amigos. Vamos a revisar ahora una introducción a la regresión logística nominal. La regresión logística nominal se utiliza cuando las categorías de la variable respuesta no tienen un orden lógico. Entonces, ¿cuál es la metodología? Comparar las demás categorías de la variable respuesta contra una de ellas que se toma de referencia. Y esta se puede escoger arbitrariamente, lo cual no afecta a los resultados. Bueno, ¿por qué no afecta a porque no afecta a los resultados? O sea, entonces vamos a desarrollar la metodología, ¿no? Entonces, sea una variable respuesta nominal con, vamos a ponerle J categorías, así como hicimos punto y coma. Para la regresión logística ordinal también escogimos una variable, pero en ese caso era ordinal con J categorías. En este caso las categorías no tienen un orden lógico, ¿no? Entonces no podemos incluir la información del orden en el análisis. Entonces, además, pongamos considerando como referencia al nivel J. Esto de manera arbitraria para poderlo escribir más sencillo. Entonces hagamos el logit de cualquier otra categoría. Insertar símbolo, ecuación. Entonces pongamos aquí el logit de la categoría J, J minúscula, sería igual a logaritmo natural de la fracción entre la probabilidad del nivel con respecto a la probabilidad de la referencia. La referencia es el nivel J, nivel J mayúscula, ¿no? Entonces, y aquí comparamos, ¿no? El logit para cualquier nivel es el logaritmo de la probabilidad de ese nivel con respecto a la probabilidad de la referencia. Eso sería. Entonces aquí podríamos despejar la probabilidad individual o reemplazar. Primero, reemplacemos en la ecuación general. Sustituyendo, pongamos. Sustituyendo en la ecuación general. Del modelo lineal general. Entonces, ¿cuál es la ecuación general? La ecuación general, recuerden que era insertar símbolo, ecuación, era ni igual, ¿no es cierto? N sub i igual la sumatoria de los b sub i por x sub i, ¿no? De los b sub i por los x sub i, ¿no? Entonces ese i va de 0 hasta el número de variables que se quieran incluir, ¿no? Entonces el eta i lo vamos a reemplazar aquí por la función logit. Control C, control V. Ya, y como vamos a comparar las categorías contra una de referencia, estos b también van a ser diferentes para cada nivel. Entonces vamos a decir para el nivel J. Entonces despejemos aquí la probabilidad J. Ya, entonces aquí vamos a despejar, ¿no? Control C, control V. Vamos a ver. Ya, este logaritmo que está aquí lo vamos a eliminar elevando el exponente el lado de acá. Ahí, ¿no? Entonces esto, control X,
esto iría aquí arriba, aquí e elevado. Entonces ahí ya habría eliminado control X el logaritmo, control B. Ya. Y esta PJ mayúscula que está dividiendo, control X, va a pasar a multiplicar, control B. Entonces ya esto quedaría solo acá de este lado, control X, control B. Ya. Ahí estaría despejada la probabilidad para cada uno de los niveles. Aquí o aquí. Ya, entonces ahora, como la suma de probabilidades o la probabilidad acumulada es 1 o la suma de probabilidades es 1, ¿qué voy a tener? Voy a tener P1 más P2 hasta la probabilidad del nivel J da 1. Insertar ecuación. Vamos a escribir eso. A ver. La probabilidad del nivel 1 más, a ver, ese más lo escribí abajo ahí, más la probabilidad del nivel 2 más, y así vamos a seguir hasta la probabilidad del último nivel. ¿Cuál es el último nivel? J mayúscula, ¿no es cierto? La probabilidad del último nivel, toda esa suma de probabilidades tiene que dar 1. Entonces de aquí vamos a reemplazar suma de las probabilidades 1, reemplazando las probabilidades individuales las PJ, las probabilidades individuales. ¿Qué nos va a quedar? Vamos a copiar de aquí, control CB. Ya, en vez de P1 vamos a poner esto, control C, control B. Ya. Aquí ya J minúscula es 1, y 1. Ya. Ahora P2 igual, el mismo, control C, control B. Ya. Ahora aquí la J minúscula es el nivel 2. Nivel 2. Hay un set de parámetros para cada categoría. Y acá por último está ahí. Ya, entonces aquí, mire, todos los términos contienen PJ. Entonces vamos a despejar PJ. Pero ahora la J mayúscula. Reemplazando las PJ minúsculas, ahora despejando la probabilidad de referencia, pongámosle. Probabilidad de referencia. Y es la que vamos a encontrar. Es la que vamos a encontrar primero. Control CB. Vamos a ver cómo lo hacemos aquí. Lo primero, para ilustrar cómo es el proceso este de despejar, ¿no? Todo esto metámoslo aquí. Control X, control V. Y vamos a sacarle un PJ a cada uno. Entonces, ahí le sacamos un PJ a cada uno. Ahí, así de toditos hasta el último. Entonces, aquí esto que está aquí, vamos a control X. Lo vamos a sacar de ahí, pero ahí quedaría un 1. ¿No es cierto? Y todo lo vamos a sacar y lo vamos a poner acá afuera. Control V. Ahí estaría, ¿no? Y ahora todo esto que está multiplicando pasaría a dividir. Control CB. Ya, entonces, todo esto que está multiplicando a PJ, control X, pasaría a dividir al 1. Ya. Entonces, este 1 quedaría como numerador y lo que yo copié allá quedaría como denominador. Este paréntesis aquí ya no es necesario, entonces vamos a eliminar ese paréntesis ahí, control X, porque todo está en el denominador. Entonces ahí estaría la probabilidad de referencia. Eso es lo primero que se encuentra. Una vez que se encuentra esa probabilidad,
las demás probabilidades se encuentran reemplazando. La de referencia. Ya. Esa es toda la teoría de la regresión logística nominal. Entonces el logit es el logaritmo natural de la probabilidad de la categoría sobre la probabilidad de referencia, ¿no? Entonces se despeja la probabilidad de la categoría, se reemplaza en la ecuación de la suma de probabilidades y se despeja la probabilidad de referencia. Entonces una vez que ya tengo PJ, lo reemplazo acá y encuentro cada una de las probabilidades de las categorías. Entonces revisemos el ejemplo. Como ejemplo, bueno, utilicemos como ejemplo el conjunto de datos de la ayuda de Minitab. Entonces vamos a copiar esos datos y vamos a realizar el ejercicio. Entonces abramos acá el Internet Explorer y pongamos ayuda, Minitab, revisión general sobre ayuda, Minitab 19. Bueno, aquí tenemos que buscar en ayuda y procedimiento, modelado estadístico, regresión, procedimiento, regresión logística nominal. Nos falta ajustar el modelo de Poisson para terminar la regresión, la introducción a la regresión, ¿no? Entonces, regresión logística nominal, y aquí estaría el ejemplo, ¿no? Entonces, el ejemplo de regresión logística nominal. Entonces, la administradora de una escuela desea evaluar diferentes métodos de enseñanza. Recoge datos sobre 30 niños al preguntarles sobre su asignatura favorita y el método de enseñanza utilizado en su aula. Ya, entonces, posiblemente el método de enseñanza esté relacionado con que la asignatura sea favorita o no, ¿no? Entonces, puesto que la respuesta es categórica, el método de enseñanza, bueno, la respuesta es categórica, es la asignatura la respuesta, ¿no? Puesto que la respuesta es categórica, es la asignatura favorita. La respuesta es categórica y los valores no tienen orden natural, o sea, no hay un orden entre geografía, historia, cívica, ¿no? La administradora utiliza la regresión logística nominal para atender como la edad es una variable continua que va de 10 a 13, o sea, y el método de enseñanza, demostración o explicación. Y el método de enseñanza es categórico, que tiene dos niveles, demostrar o explicar. Están relacionados con las preferencias del estudiante respecto a la asignatura. Y en asignatura aquí tenemos estos niveles: matemáticas, ciencias, y el otro nivel que se llama lengua y artes, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, abra los datos de la muestra. Vamos a descargar estos datos de la muestra. Método de enseñanza. Entonces, guardar como. Vamos a guardar aquí en el nivel que estamos, regresión logística, métodos de enseñar, guardar. Ya, no se veía nada porque es como una hoja de Excel, ¿no? No es un proyecto. Ahora, abrir el archivo y aquí sí se está abriendo ya en un proyecto, ¿no? O sea, hay dos tipos de documentos en Minitab, ¿no? Hay dos tipos: los proyectos y las hojas de trabajo. Entonces, estos datos están guardados en hojas de trabajo, y cuando nosotros guardamos aquí el proyecto, ahí tiene otra extensión, ¿no? Entonces, aquí podemos revisar un poco los datos, ¿no? Entonces, mire, la materia es de tipo nominal, texto, ¿no? No tiene sentido que yo le dé un orden aquí, orden de valores, porque no tiene un orden. O sea, yo la podría tratar como ordinal, pero los resultados no serían válidos porque esto no tiene un orden. Entonces, no hay esa información de orden adicional. Entonces, no puedo utilizar eso. Y el método de enseñanza tiene dos niveles: demostrar y explicar. Y la edad es una variable continua que va del 10 al 13. Vamos a copiar los datos para hacer un análisis descriptivo. Digamos, a ver, control C. Vamos acá. Aquí vamos a poner control V. Entonces aquí tenemos los datos. Hagamos aquí un análisis descriptivo.
Entonces, resumamos un poco la explicación, el conjunto de datos, seleccionemos el conjunto de datos, el rango, ¿no? Seleccionemos este rango, ahí está seleccionado el rango, y vamos a insertar una tabla dinámica. Aquí dice Pivot Table, una tabla dinámica, ¿no? No sé si ustedes también tengan estas dos opciones, desde Power BI o tabla dinámica. Bueno, lo tal es que tienen que escoger es tabla dinámica. Entonces, la tabla o rango, esta está como rango, ¿no? ¿Dónde quiere ubicar? En una nueva hoja o en una hoja en esta misma hoja de cálculo. En la ubicación, aquí vamos a escoger una ubicación adecuada. Vamos a ponerlo aquí, porque voy a poner un filtro y el filtro se va a poner aquí arriba. Aceptar y aceptar. Y entonces está listo aquí para resumir los datos. ¿Cómo quiero resumir? Bueno, la variable respuesta materia la quiero poner en filas. ¿Ya? Ahí estaría, ¿no? Se me ha organizado en orden de lista. Arte, ciencia, matemáticas. O sea, no hay ningún orden en particular. En columnas podemos poner el método de enseñanza. Hay dos: demostrar y explicar. Dos métodos. Y en valores podemos poner que cuente cualquiera, que cuente las intersecciones. Podríamos poner la edad ahí también. Ya, si nosotros ponemos un valor numérico, lo que va a hacer es sumar, ¿no? Entre ciencia y demostrar, por ejemplo, hay 67 años de edad. O sea, no tiene sentido. Entonces, no escojamos la suma, sino que cambiémosle aquí la configuración del campo y pongámosle recuento. Que cuente cuántos valores hay, ¿no? Entonces, hay 6 niños, ¿no? Entonces, esto ya cerremos aquí para ver un poquito mejor la tabla. Aquí tenemos entonces la tabla. Aquí tenemos el total de niños son 30. De ellos hay 15 niños que les gusta la demostración y 15 niños que les gusta la explicación. ¿Ya? Ese es el total general. Entonces, y acá tenemos balanceado la gente, los niños que les gusta artes, ciencia y matemáticas, ¿no? O sea, si nosotros vemos las probabilidades marginales, todas son iguales, pero aquí hay desbalances, digamos, ¿no? Por ejemplo, a los niños que les gusta artes, les gusta la metodología de explicar, ¿no? Y a los niños que les gustan matemáticas, les gusta la metodología de demostrar, ¿no? En general. Y a los niños que les gusta ciencia, se inclina más a matemáticas, ¿no? O sea, está 6 contra 4. Entonces, y habría que ver si es estadísticamente significativa la diferencia entre ciencia y matemáticas o no, ¿no? Entonces, esto sería para el conjunto. ¿Cómo sería para los niños de 10, de 11, de 12? Entonces vamos a ver si agregamos un filtro. A ver, entonces, configurar campo. No. A la tabla, quiero añadir un filtro. Resumir valores por, mostrar opciones de tabla dinámica. No. O sea, quería añadir un filtro aquí, pero actualizar. Formato de celda, resumir, configuración del campo de valor. No. Ya no sé cómo aquí añadir. Quiero mostrar lista de campos. Acá, ya. Puse mostrar lista de campos y volvió a salir la tabla. Entonces a filtros vamos a añadirle edad. ¿Ya? Ahí. Entonces, bueno, ahora sí ya puedo cerrar esto, ya no le voy a añadir a más. Entonces para volver a mostrar ese cuadro de diálogo, era mostrar lista de campos. Mostrar lista de campos y ahí aparecía. Ya, entonces vamos a filtrar. Vamos a filtrar aquí esto. Ya. ¿Qué responden los niños de 10 años? ¿Ya? Los niños de 10 años no tienen la asignatura favorita, artes no tienen. No sé si es por lo que no se da en el grupo de 10 o por lo que para ninguno de los niños este año es asignatura favorita. Bueno, ahí habría que investigar qué está sucediendo con la metodología de clase, si es bueno, la profesora si tiene experiencia o no, ¿no? Ya, eso en 10 años. En 10 años, pues bueno,
Los niños que prefieren ciencia, bueno, aquí no hay mucha diferencia, ¿no? Indistintamente si quieren ciencia o matemáticas, les gusta más demostrar que explicar. ¿Qué pasa con los niños de 11? Ya, los niños de 11, hay 3 niños que les gustan artes como materia favorita. Pero los niños de 11 hay 8 niños. A 3 les gusta artes, a 3 les gusta ciencia y a 2 les gusta matemáticas. De ellos, los que les gusta artes no les gustan las demostraciones, les gustan más las explicaciones. Y en cambio, ciencia y matemáticas puede estar también un poco parecido, ¿no? Y así podríamos revisar los niños de 12. Igual, ¿no? En los niños de 12 hay 2 niños que se inclinan por artes, 3 por ciencia y 2 por matemáticas, ¿no? Aquí ciencia está un poco balanceado, demostrar y explicar, pero definitivamente a los niños que les gustan matemáticas les gustan las demostraciones, ¿no? Y los niños de 13, bueno, y también es claro que a los niños que les gusta arte les gusta la metodología de explicar. Y los niños de 13, aquí hay un niño que le gusta ciencia y le gusta la metodología de demostración, 3 niños que le gustan matemáticas, pero de los 3 niños hay uno que le gusta la metodología de explicar, ¿no? Bueno, entonces parece que sí hay una relación entre la asignatura preferida y la metodología preferida también, ¿no es cierto? Sí hay una relación, pero no queda claro si entre ciencia y matemáticas hay diferencia. Sí es claro que entre artes hay diferencia con ciencia y matemáticas, ¿no? Los niños que tienen de asignatura preferida artes les gusta la metodología de explicar. ¿Ya? Entonces vamos a realizar el análisis para determinar estadísticamente esa percepción que nosotros tenemos viendo el conjunto de datos. Entonces vamos acá a Minitab y vamos a hacer el análisis, ¿no? Entonces estadística, regresión logística nominal. ¿Cuál es la variable de respuesta? La materia preferida, ¿cierto? El modelo tiene método de enseñanza y tiene edad. Si nosotros pensáramos que cuando va incrementándose la edad, el método de enseñanza preferido cambia, nosotros tendríamos que añadir la interacción. O sea, ahí tendríamos que decir, bueno, que el método de enseñanza interactúa con la edad. Podríamos decir ahí. O si cuando uno va creciendo se acentúa más la preferencia, uno debería añadir edad por edad. Debería hacerlo. Entonces, hagámoslo ahí, veamos si son significativas la interacción y si son significativas el término cuadrático, ¿no? Y inclusive, bueno, esas son todas las interacciones que puede haber. Ya. Predictores categóricos. ¿Cuáles predictores categóricos de aquí? El método de enseñanza es categórico, ¿no? Aquí en opciones, el evento de referencia a la respuesta. La respuesta tiene artes, matemáticas, ciencia, ¿no? Entonces, nosotros podríamos escoger matemáticas como referencia, ¿ya? Entonces, para escoger matemáticas como referencia, entre comillas lo ponemos aquí. Tenemos que escribir igualito. Matemática. Ya. Sabe que tiene que buscar en la variable de respuesta, por eso no necesito escoger la variable de respuesta. Aquí. No tengo que escoger materia, porque yo sé que la respuesta es la variable materia. Y la opción de referencia es matemática. Y el nivel de referencia para el predictor categórico. Ya, predictores categóricos, ¿cuántos predictores categóricos tenemos aquí? Uno solo, que es el método de enseñanza. Pero igual tenemos que escogerlo aquí. Tenemos que escoger el método de enseñanza, el predictor, seguido por el nivel. Pero el nivel es un texto, entonces tenemos que escoger el texto. Digamos que sea explicar, ¿ya? La referencia. O sea, explicar, cuando uno arma la matriz X, ¿no? Tiene que codificar, explicar y demostrar con 1 y 0. ¿A cuál le va a poner 0? Al que dice explicar. Y demostrar será 1. Entonces,
Ahí le ponemos aceptar. Esas son las opciones. ¿Qué resultados queremos ver? Como tenemos, bueno, aquí no mostrar nada, solo nos muestra la tabla. Información sobre respuesta, tabla de regresión, log verosimilitud y prueba, todas las pendientes son iguales que 0. Además, 2 pruebas de bondad de ajuste. Además de todo lo anterior, la lista de valores de niveles de predictores categóricos y pruebas. Esta, porque tenemos predictor categórico, seleccionamos esta. Mostrar log verosimilitud para cada iteración, no es necesario. Esa. Aquí me va a dar la log verosimilitud de la respuesta, la última, no para cada iteración. Bueno, pero para ir viendo cuántas iteraciones, pongamos, habilitémosle ahí. Aceptar. Quiero almacenar valores, vamos a almacenar los coeficientes, porque los coeficientes nos van a servir para las ecuaciones. Entonces almacenemos eso. Aceptar. Y aceptar. Ya. Entonces, ya, aquí están los coeficientes, ¿no? Veamos aquí. Son bastantes coeficientes porque son bastantes términos, ¿no? Entonces, para cada categoría, son 3 categorías, ¿no? Entonces, esto sería para la categoría 1 con respecto a la 3 y este sería para la 2 con respecto a la 3. Entonces, aquí teníamos el término constante, el de x1, el de x2, el de la interacción, el término de x2 cuadrado, pero vamos a ver si son significativos. Ya, entonces, ¿cuántos pasos hizo? 20, ya, y quedó en 20 pasos. O sea, como tenía el límite 20 interacciones, el algoritmo no ha convergido después de 20 interacciones. O sea, hizo 20 interacciones y no convergió más. Pero bueno, ya no está bajando más, ¿no? Se quedó en 25, 10, 30. Entonces podríamos quedarnos con este resultado. No se ha alcanzado la convergencia porque ya estaba por alcanzar, ¿no? Porque ya no ha cambiado esto. Mira que acá se ha cambiado 32, 26, 25, 32, 30 y ya de 30 ya no bajó más. Entonces nos podemos quedar con esas 20. Ya, entonces los conteos de respuesta 11, el evento de referencias matemáticas, nosotros lo escogimos, ¿no? Lo marcamos que era matemática. Ciencia 10 y artes 9. Los factores, método de enseñanza, y los niveles de método de enseñanza son demostrar y explicar. Aquí no está indicado cuál escogimos como referencia y eso lo podemos ver acá. Entonces, a ver, veamos acá. Ciencia con matemáticas. Ya, ciencia con matemáticas, veamos los valores P. Ya. Ciencia con matemáticas, ¿no? Ciencia con matemáticas, en general, bueno, vamos a ver la constante. La constante no es significativa, el método de enseñanza no es significativo, el valor P es altísimo, ¿no? La edad tampoco es significativa. La interacción, método de enseñanza por edad no es, edad por edad tampoco es. ¿Ya? Artes con matemáticas, veamos si hay alguna que sea significativa aquí, ¿no? La constante no es, artes con matemáticas, ¿no? El método de enseñanza tampoco es, la edad tampoco, enseñanza por enseñanza, el método por edad, la interacción tampoco, y la edad por edad tampoco. Entonces vamos a cambiar un poco aquí, nada dio significativo, ¿no? Entonces vamos a eso porque esos términos de interacción y términos cuadráticos no tienen realidad. Entonces vamos a quitarlo, vamos a suprimir este análisis, ¿no? Pero ahí se vería si son significativos o no. Bueno, en realidad se recomienda hacer varios análisis y escoger, ir afinando. Ya en nuestro caso, pues, regresión nominal, ya estábamos haciendo con término cuadrático de la variable continua y interacción entre método de enseñanza y edad. Ya vimos que no son significativos esos términos. Entonces probemos con los términos lineales nomás. Método de enseñanza y edad, donde el predictor categórico es método de enseñanza. Entonces aquí en las opciones, el evento de referencia, sigamos escogiendo matemática como evento de referencia y el método y el nivel explicar como nivel 0 en el predictor. ¿Ya? Aquí el número máximo de iteraciones es 20 por defecto. Si nosotros ponemos un número aquí, hasta ahí llega nomás. Pero dejémoslo. No es ningún esfuerzo para nosotros. Bueno, entonces, además nos va a dar lista de predictores de los niveles, ¿ya? Y almacenamiento de los coeficientes. Aceptar y aceptar.
Ya, entonces aquí ya tenemos, miren, en 6 pasos ya convergió la respuesta. Acá tenemos dos listas de coeficientes. Vamos a eliminar la anterior, que esto fue del procedimiento anterior que hicimos. Aquí tenemos ya, estos son los coeficientes. Entonces vamos a ver la pantalla de los resultados. ¿Cuántas iteraciones hizo? 6 iteraciones. Mire que la log verosimilitud llegó similar. 26.3 creo que era la otra, esta 26.4. Y aquí tenemos, bueno, la información de respuesta es esa, información del factor es esa. Y aquí tenemos la tabla. Veamos. Logic 1, ciencia con respecto a matemáticas. No es la referencia. Ciencia con respecto a matemáticas. No tiene diferencia significativa. Ciencia con respecto a matemáticas. O sea, estadísticamente no se puede decir que la relación entre la asignatura con la metodología es distinta para una y para otra. O sea, los niños prefieren la misma metodología con la asignatura, ya sea con ciencia o con matemáticas. Eso es lo que se concluye aquí estadísticamente, ¿no? Ya. Y artes con matemáticas, ya sí hay, ¿no? Mira, el método de enseñanza tiene, o sea, el método de enseñanza cambia. Con respecto a la edad, no. Ya, con respecto a la edad no hay significancia estadística, pero el método sí. Entonces sí lo habíamos visto. Artes con respecto a matemáticas sí tiene diferencia en el método. La gente que le gusta artes, le gusta el método de explicar. Y la gente que escoge matemáticas, le gusta el método de mostrar. Entonces aquí está demostrado estadísticamente esa diferencia, ¿no? Y esta partecita que está acá abajo es la continuación de esta tabla que está acá, ¿no? Intervalo de confianza 95% inferior y superior. ¿Ya? Entonces aquí podemos copiar esta tablita, copiar como imagen, y vamos a Excel y la vamos a pegar aquí, control V, y vamos a hacerla un poquito más pequeña. Ahí, ya, ahí no hay problema. Entonces ahí están los constantes, ¿no? Entonces yo necesito estos coeficientes, necesito todos estos coeficientes para escribir las ecuaciones del modelo. Y por eso pedí a Minitab que también las ponga en la hoja electrónica. A ver, aquí dice la prueba de que todas las pendientes son 0, se rechaza que las pendientes, o sea, hay alguna pendiente que es diferente, y ya vimos cuál es significativa, el método de enseñanza. La edad no es significativa, el método de enseñanza sí. Ya, entonces podríamos haber hecho una regresión solamente con el método de enseñanza, sin tomar en cuenta la edad, ya, ciencia entre las asignaturas, porque no salieron significativas, pero ya podemos utilizarla tal como está. Y entonces la log verosimilitud final es menos 26,44, la prueba que todas las pendientes son 0, y aquí el modelo que nosotros hicimos, el ajuste que nosotros hicimos, explica correctamente. Como no podemos rechazar esa hipótesis, se acepta que el modelo explica correctamente, ¿ya? O sea, como esto no es menor que 0,05, aceptamos, ¿ya? Eso sería. Entonces de la tabla vamos a copiar los coeficientes, estos coeficientes, y vamos a escribir las ecuaciones. Control C. Bueno, aquí pongamos control V. Ya, ahí están los coeficientes. Entonces vamos a empezar a escribir las ecuaciones. Entonces teníamos los primeros coeficientes son de ciencia con respecto a matemáticas, y los segundos son artes con respecto a matemáticas, ¿no? Entonces aquí vamos a poner ciencia, artes, y aquí vamos a poner los coeficientes, el B0, B1 y el B2, ¿no? ¿Cuál es la variable 1 y cuál es la variable 2? O sea, la constante es el B0, ¿no? A ver, acá la vamos a ver. La constante es el B0, ¿no? 1,68.
La variable x1 es el método y la variable x2 la edad. Está el método y la edad. Y este es constante, es la constante. Para ciencia son los primeros coeficientes, ¿no es cierto? Aquí se ve. Ciencia, los primeros coeficientes. O sea, la constante para ciencia 1,68577. O sea, este número que está aquí. Control X, control B, control X, control B, control X, control B. Y ahora la constante para artes tiene que ser menos 9,39. Aquí está el OG2, artes con respecto a matemáticas. La constante es menos 9,39. Control X, control B, control X, control B, control X, control B. Ya, ahí tenemos ya los coeficientes. Ese es el resultado. Eliminemos eso. Ya. Estos son los parámetros. Ya. Se dan cuenta que hay un conjunto de parámetros para cada uno de los niveles, exceptuando para el nivel de referencia, ¿no? Pero el nivel de referencia, la probabilidad del nivel de referencia es la primera que vamos a encontrar, esta que está aquí, control C, control B. Esta es la primera que vamos a encontrar, la probabilidad de J. Entonces tenemos que calcular estos números que están aquí, ¿no? Control C, control B. Entonces vamos a escribir esta ecuación para cada uno de los niveles. Ya, para este sería BI, los BI que I, BI por XI, BI XI para el primer nivel. Este es el 1 que está aquí. Entonces, a ver, esto sería igual a, vamos a copiar esto y vamos a pegarlo 3 veces. Control B más control B más control B. Ya, entonces este sería el B0 del nivel 1, el B1 del nivel 1 y el B2 del nivel 1. Ya. Entonces, ¿y cuáles serían los números? Podemos hacerlo aquí abajo, podemos escribir, ¿ya? Entonces para la fila 1 sería eso, ¿no? Para artes podría ser. Entonces vamos a reemplazar. ¿Cuál sería el B0 de la fila 1? Ese que está aquí, ¿no? Control C, B. Ya. Esta sumatoria de BI XI para el nivel 1. Entonces el B01, el B0 para 1 es ese número que está ahí. 1,686, pongámosle. O dos decimales. Dejémoslo más con dos decimales. Bueno, pongámosle 4. 6858. Ya. Y el X0 es 1, ¿no? Ese sería el término constante. El B1 es este número que está aquí. Entonces vamos a reemplazar el menos. Ya multiplicado con ese más se hace menos. 0,5631. Ya. Y este sería ya 1. 1. Bueno, aquí cambiémosle aquí también. Este sería el X0, que es 1. Este sería el X1. Y este sería el X2. Ya. Entonces, ¿cuál sería el parámetro beta 2 para la fila 1? Sería ciencias, ¿no? Menos 0,1247 X2. Ahí, ¿qué es? ¿Y qué es X1 y qué es X2? ¿Ya? A ver, entonces eso lo podemos escribir aquí abajito. Ya, las variables. Ya,
x1 sería el método. Entonces el método se compone de dos niveles. ¿Cuál escogimos como nivel de referencia? Como nivel de referencia, aquí se demostrar, como nivel de referencia escogimos explicar. O sea, a explicar, le dimos el valor de 0, y a demostrar, por consiguiente, tendría el valor que 1, ¿no? Esas serían las variables, ¿no? La variable categórica. En cambio, para la edad, es el valor de la edad que corresponda, ¿no? Esa no tuvimos que codificar. A ver, aquí pongamos codificación para variable categórica. ¿Ya? Eso lo hicimos, ¿no? El método le dimos x1 ya el método es x1, ¿no? Entonces los valores serían explicar 0 y demostrar 1. Entonces aquí tendríamos la sumatoria para el nivel 1. Igual podemos hacer para el nivel 2. ¿Ya? Control C y B. La sumatoria para el nivel 2. ¿Ya? Para el nivel 2. ¿Cuál es la constante para el nivel 2? ¿Ya? Es esta. Menos 9,3928. Ya. El parámetro para la variable x1 sería menos 3,3330. ¿Ya? Y para el parámetro x2 sería positivo más 0,1234. Estamos utilizando 4 decimales. Ahí estaría, ¿no? Para cada uno de los niveles. Entonces, a ver, hagamos aquí algo. Vamos poniendo estos, lo vamos a poner aquí al lado. ¿Ya? Ahí hubiera sido mejor. Se traslapan, entonces vamos a hacer algo. Bueno, esto vamos a suprimirlo para que vamos a añadirle aquí, puede ser antes un espacio, ¿no? Entonces, ¿cómo hago esto? Si se dan cuenta que está sombreado, vamos a hacer esto un poquito más abajo para que se vea, ¿no? Entonces, cuando yo selecciono esto, estoy aquí, por ejemplo, ¿no? Si yo me muevo hacia la derecha con la flecha, estoy dentro del cuadro, pero ya no está sombreada la ecuación. Me muevo hacia la izquierda y ya está sombreada la ecuación. Me muevo hacia la derecha y doy un pequeño espacio, una barra espaciadora, y se encoge esto, ¿no? Para que entre aquí en la línea. ¿Ya? Lo mismo voy a hacer con este que está acá. Me voy al final, doy un espacio y se encoge. Entonces ya tendría la sumatoria de B y X y para cada nivel que está acá, ¿no? Entonces esta codificación de valores, estas dos filas que está aquí, control X, vamos a ponerla aquí, control B. Primero pongamos la codificación de los valores, ¿ya? Aquí ponemos ya la tabla. Entonces, los parámetros los sacamos del ajuste y lo que hacemos es reemplazar en la ecuación de sumatoria de B y X. ¿Ya? Entonces, la novedad es que hay un conjunto de parámetros para cada nivel, ¿no? Entonces, por eso le ponía nivel 1, nivel 2. Bueno, nos demoramos mucho haciendo eso. Ya que ya tenemos esa sumatoria, vamos a reemplazar en las ecuaciones. Aquí tenemos, ¿no?
sería la PJ, o sea, la probabilidad para ciencia, para matemáticas. Es la primera que tenemos que encontrar, ¿ya? Para matemáticas. Después, bueno, pongámoselo con minúscula. Para matemáticas. Y después encontraremos para ciencia, que era la fila 1. Y después para artes, que era la fila 2. Entonces tenemos que aplicar esta ecuación a cada conjunto de valores x1 y x2 que quiera. Entonces, a ver, hagámoslo así. A ver, pongamos aquí los valores de la variable, vamos a poner aquí. Ya digamos que insertemos aquí una fila. Insertar. Ya. Entonces, vamos a poner diferentes valores de x1 y de x2. Y vamos a calcular. Bueno, x1 puede tener dos valores. Puede ser 0 y puede ser 1, ¿no? Y x2 puede tener del 10 hasta el 13. 10 con 10. O sea, esa combinación puede ser, ¿no? Acá 11 con 11, 12 con 12 y 13 con 13. Combinaciones para 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1. ¿Qué significa ese 0 y ese 1? Vamos acá. Ya. 0 es explicar y 1 es demostrar. Ya. 0 es explicar y 1 es demostrar. Copiemos esto. Esas son todas las combinaciones de valores que hay. Entonces vamos a calcular las probabilidades para cada uno. Entonces esto vamos calculando estos dos datos. A ver, pero copiemos. Control C, Control V. Vamos a copiar. Vamos a calcular todos esos datos para cada combinación x1, x2. Vamos a calcular. Entonces, acá tenemos los parámetros. Vamos a calcular para la primera fila. Bueno, esto vamos a hacerlo así. Ahí. Ya, ¿cómo sería? Vamos a aplicar esta ecuación, cuando x1 vale 0 y x2 vale 10. Vamos a aplicar esto. Aquí ya están las constantes, ¿no? Entonces, esto sería igual a b sub 0 de ciencia, f4 podemos ponerle, bueno, por ahora no le pongamos nada, más b sub 1 de ciencia multiplicado por x1 más b sub 2 multiplicado por x2. Ya, ahí tenemos la sumatoria de b y xy cuando x1 vale 0 y x2 vale 10, ¿no? Entonces, y para la de abajo, para artes, ya. Entonces, se me bajaron estos dos datos y no tenía que bajarse, sino x1 0 y x2 vale 10. Entonces vamos a fijar la fila en estas dos celdas. Ya, entonces, vamos a la ecuación de arriba. Vamos a fijar el B72, ¿no? Vamos a poner F4, F4. Entonces, a lo que yo baje, arrastrando la fórmula, no se me va a mover ese que está ahí. Igual el B73, F4, F4. Ya. Entonces, vamos a arrastrar ahí y mire. Ya. Entonces, sí bajó lo que tenía los parámetros porque ya correspondería a la fila de artes y los X se mantuvieron. Entonces ahí está bien calculado. Ese que está ahí. Vamos a arrastrar la fórmula para acá y ¿qué va a suceder? Que se me va a arrastrar los parámetros. La celda de los parámetros no está referenciada. Entonces tenemos que referenciar la celda de los parámetros para que cuando yo me mueva hacia la derecha, los parámetros no se muevan hacia la derecha. Entonces
vamos acá a la primera y vamos a ver el parámetro. El B0, tengo que fijar la columna del B. Ahí está fijada la columna. Acá tengo que fijar en la primera, aquí tengo que fijar la columna. Ahí está fijada la columna. Y acá también, ahí está fijada la columna. Ya. Entonces, cuando yo me muevo hacia abajo, no pasa nada. Y ahora esto lo voy a copiar hasta acá. ¿Ya? Entonces veamos este que está aquí, por ejemplo. ¿Ya? Sería de la primera fila y los valores de x acá, ¿no? Entonces ahí estaría la sumatoria para cada combinación. Entonces ya podemos calcular las probabilidades. Ya, entonces eliminemos aquí. Vamos a calcular primero la de la referencia, que era matemáticas, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo esa probabilidad? 1 dividido para, abro paréntesis, el exponente de la sumatoria de x1, que es esta que está aquí, cierro, más el exponente de la sumatoria de x2, que es este que está aquí, cierro. Y así continuaría para todas las categorías que tengo, terminando con la de referencia, que es 1 en este caso. Ahí estaría. Entonces esta es la probabilidad de matemáticas, ¿ya? Con explicar. Entonces, ¿qué pasa si yo bajo a la siguiente? Vamos a ver qué pasó aquí. Ya, estas dos no debían moverse, ¿no? Se tenían que haber permanecido arriba. Entonces vamos a fijar la fila acá arriba. Ya, la fila. F4, ahí está fija la fila. F4, ahí está fija la fila. Ya, entonces vamos a mover esto. Ya. Pero es otra ecuación. Es otra ecuación. Ya, la ecuación para ciencia no es la misma que esta que está aquí. Entonces vamos a copiarla. Y acá arriba. Estas son las probabilidades individuales. Control C. Control P. Ya, entonces la probabilidad de, aquí vamos a cambiarle ese subíndice, vamos a ponerle 1. Los parámetros para el nivel 1, control CB, y para el nivel 2 son los parámetros correspondientes al nivel 2. Ya, entonces son diferentes ecuaciones, no es la misma fracción. A ver, entonces vamos a arreglar eso. Ya, aquí no necesito para matemáticas no necesito fijar nada. Ya, sería igual 1 dividido para, abro paréntesis, el exponente de la sumatoria de x1, que es ese, más el exponente de la sumatoria de x2, que es ese, cierro paréntesis, más 1 y cierro el paréntesis del denominador, ¿no? Eso. Y esto lo puedo arrastrar hasta acá, no voy a tener ningún problema. Ya. Por eso utiliza son las dos columnas, las dos celdas superiores. Ya. Ahora para ciencia vamos a utilizar esta fórmula que está aquí, que es igual a la probabilidad de referencia que vamos a encontrar multiplicado por el exponente de x1, cierro, enter. Y la probabilidad de artes es la probabilidad de matemáticas por el exponente de x, de la sumatoria de x2. Ya. Todo esto tiene que dar 1. ¿Ya? La sumatoria de todas las probabilidades de las tres celdas que están acá, eso debería dar 1, ¿no? Copiemos la fórmula hasta acá. ¿Ya? Y también la sumatoria, veamos. Ya, da 1. Comisión de tránsito del Ecuador, dice. Bueno, tiene que ser 1. Ya. Entonces,
¿cómo analizamos aquí? Bueno, matemáticas y ciencia tienen probabilidades similares, ¿no? Con respecto a artes, que tienen probabilidades diferentes. Entonces, como esto es bastante número, vamos a utilizar colores. Aplicar un formato condicional, escala de color, y escojamos cualquiera de estos que están aquí. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué significa esta escala de colores? Miren, dense cuenta que matemática y ciencia comparten color, ¿ya? Versus artes, que tiene color diferente. Entonces, eso es lo que se podría decir, ¿no? Entonces, en este campo que está aquí, por ejemplo, mire, para los niños de 13 años, explicar ya va con artes. Si ve, para niños de 13 años explicar va con artes, ya, y demostrar para los niños de 13 años va con matemática y ciencia. O sea, ya lo concluimos analizando los datos de Minitab, ¿no? Y aquí lo vemos que efectivamente es así. Para un niño de 11 años, ¿ya? Para un niño de 11 años, ¿no? Mire, artes, ya, va, bueno, artes va con explicar, porque este es rojo, ¿no? No va. Entonces, artes va con explicar, ya podemos dividir esto en celditas. Ahí, ahí, y ahí. Ya, ahí está por años, ¿no? Entonces, para niños de 12 años, y esto centrémoslo. Ya, ahí está centrado. Entonces, para niños de 12 años, este que está aquí, bueno, pero que tenía que haber hecho es así. Así tenía que haber hecho. Ahí está por año. Ya, otra cosa es que hay unas celdas que están más anchas que otras. Ya, ahí. Que se movió por acá. Ya, vamos a estar ahí. Esto vamos a hacer un poquito más pequeño. Que entre... Bueno, tal vez la impresión. Sí le dé la impresión hasta ahí. Ya. Aquí se traslapó un poquito esto. Vamos a moverlo más acá. Ya. Ya, lo demás todo está bien. Ya, entonces eso podríamos concluir. Ahora hagamos una relación de probabilidades, ¿no? En un niño de 10 años, ¿cuál sería la probabilidad de que le guste matemáticas con respecto a arte? ¿No? A ver, entonces la probabilidad de mate con respecto a artes, ¿ya? Dado que el método de enseñanza es explicar. Ya. Vamos a calcular ese conjunto de probabilidades. Ya. La probabilidad que prefiera matemáticas con respecto a artes, dado que es explicar. O sea, aquí, matemáticas con respecto a artes, dado que es explicar. O sea, en la columna de explicar, ya, pero para el niño, la edad, me falta aquí. No, ahí debería haber sumado todas. Explicar. Ya. A ver, en niños de 11 años o de 12 años, ¿ya? En niños de 12. Vamos a calcular ese. Mate con respecto a artes en explicar en niños de 12. Niños de 12, explicar estas dos que están aquí, ¿no? Entonces vamos a calcular. El 0,17 dividido para 0, o sea, 27%. Entonces, prefieren artes, invertamos eso. Ya. Entonces, mate con respecto a artes, acá vamos a poner artes con respecto a mate. Vamos a poner aquí. Sería el recíproco.
1 dividido para este que está aquí. Ya, 4 veces, ¿no? Entonces, a los niños que les gusta la metodología de explicar, a los niños de 12 que les gusta la metodología de explicar, prefieren 4 veces artes con respecto a matemáticas. ¿Ya? Claro, es lo que estamos concluyendo siempre. Que a los niños que les gusta la metodología de explicar, por sobre la de demostrar, prefieren artes, ¿no? Casi 4 veces artes con respecto a matemáticas. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuánto tiempo llevamos de las 1 hora ya? Está bien. Entonces vamos a ver si la impresión nos sale bien o esto se sobresale. Archivo, imprimir, PDF, 4 hojas, ya se sale entonces. A ver, ¿qué es lo que se sale de aquí? Cuando se sale apenas se sale la imagen. Vamos eso a hacer un poquito más pequeña, ¿no? Esta, miren. Ahí está dentro. Entonces ahora sí ya podemos imprimir. Ahora sí son 2 hojas. La regresión logística nominal. Creo que me demoré mucho en la explicación de la sumatoria. Simplemente era haberlas escrito simplemente. Bueno, entonces imprimir. Ya, entonces tarea 51. Regresión logística nominal. Ya, esto estamos en primero como PDF, ¿no? Entonces ahí ya estaría. Bueno, muy bien. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente sesión con una introducción ahora a la regresión logística ordinaria, regresión logística de Poisson, que son para conteos. Ya vimos orden, ya vimos nominal y nos falta para conteos. Y habríamos terminado con eso en la unidad de regresión. Bueno, muchas gracias por su atención.